Buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, vídeo más Black Desert para Xbox. Esperamos nueva actualización con nuevo contenido y ya nos anticipan pues algo de lo que nos va a venir. Ahí lo veis, si lo habéis visto en el título. Sobreviviendo al altar de sangre. Se viene el altar de sangre. Sí, señor. Has descubierto una forma de acceder al altar de sangre donde el alquimista inmortal Capras intentó revivir a Cazarca para luchar contra Adun, el dios supremo de la oscuridad. Al usar el poder de la gema del equilibrio, los aventureros ahora podrán acceder al altar de sangre y enfrentarse a las ilusiones oscuras. El altar de sangre permite la entrada de grupos de 3, así que toma algunos amigos o usa el buscador de grupos para encontrar otros aventureros que estén dispuestos a intentarlo, ¿no? ¿Cómo encontrar el altar de sangre? Aquí nos mandan una fotita, perfecto. Te muestra el camino al altar de sangre. Deberás completar en el nivel 56 la línea de misiones del altar de sangre, ¿vale? La búsqueda haz y la montaña de la santidad. Se puede obtener del espíritu negro. Vale, para hacer esta misión debes asegurarte de tener habilidades en las misiones de combate y configuración de misiones y habilitar las misiones de combate. Vale, perfecto. Aquí lo ponen, altar de sangre, y te pone perfecto. Al completar la línea de búsqueda podrás acceder al altar a través de tu menú o menú de anillo. Vale. En un equipo de 3 deberás defender la reliquia en el altar contra oleadas de monstruos y jefes en cada etapa de ilusión. Veis que me ponen unas fotitas. Selecciona un líder del grupo que tenga más conocimiento, ya que se requiere 50 energías para invocar la guía del abismo y otras 10 para activar el altar. O sea que tenemos que ir con 60. Tendrá que comenzar con la ira ilusión, a menos que obtenga el conocimiento de la quinta ilusión. De la primera. O sea, tendrás que comenzar con la primera ilusión a menos que obtenga el conocimiento de la quinta ilusión. Herencia de los olvidados. Desconfianza. Una vez que tenga ese conocimiento, podrás comenzar desde la quinta ilusión en lugar de la primera. Muy bien, aquí nos ponen un poquitito como primera, segunda, aquí 50 energía, ya quitando, ¿eh? Ojito, que hay que ir cargadito de energía. Los enemigos se vuelven cada vez más fuertes a medida que asciendes de la primera a la 10ª ilusión en el altar de sangre. Ahí ponen algunos de los monstruos que nos ponen. Cada etapa de ilusión tiene un jefe que aparece después de derrotar a los monstruos. Bien. Estos jefes de ilusión son ligeramente diferentes de los monstruos que has enfrentado, así que trabaja en equipo para derrotarlos. Y aquí son las diferentes etapas, ¿no? Y los diferentes monstruos. Etapa primera, duendes y conocimiento obtenido, garantizado. La segunda ilusión, ¿vale? Tercera ilusión, santuario de Exe, los orcos, bueno, diablillos. La sexta, la séptima, la octava, la novena, la 10ª y las recompensas, ¿vale? Primera ilusión por acabarla, 10 consejos de Vals, consejo de Vals de más 10, consejo de Vals más 11, consejo de Vals más 12, un G, 10G, ¿vale? 100G, 1000G. Bueno, segunda ilusión, tendrás la oportunidad de obtener algunas de las siguientes, así como una piedra de Kron garantizada. Piedras de Kron, ojo, ojito. Bueno, piedras de Kron. Como digo, algunas de las siguientes recompensas, no son todas, de estas posibilidades de la primera, de la segunda, bueno, sobre todo consejos de Vals, dinerito, algunos lingotes y consejos de Vals que por supuesto van subiendo según el nivel de la ilusión, ¿no? Hasta la 10ª, que ni más ni menos, ahí ves, consejos de Vals hasta de 45 podemos conseguir, no, de 60, perdón, de 60 podemos conseguir un consejo de Vals en la 10ª ilusión. Agüita, en la 10ª, podemos decir, altar, el 10º altar, ¿no? El 10º nivel. Detalles, aunque yo especificara un poquitito antes, solo un grupo de 3, ¿vale? Cualquier personaje que sea de nivel 56 o superior y que haya completado la línea de misiones, como digo, prerequisito del espíritu negro del altar de la sangre para ingresar. El líder de grupo debe ingresar en el altar de sangre a través del menú. El líder de grupo, o sea, primero hay que hacer grupo, ingresar, y el líder de grupo es el que entra. Bien, al comienzo de la ilusión, la etapa no comenzará si el líder del grupo no tiene suficiente energía. O sea, que el líder del grupo es el que tiene que tener
todo bastante energía porque es el que va a tener que gastarlas todas, a no ser que se pueda cambiar en el transcurso de uno a otro, ¿no? Es posible nombrar un nuevo... Ah, exactamente, perfecto. Entonces lo interesante sería que de los tres vayan cargaditos de energía y vamos cambiando de líder si hiciera falta, ¿no? Porque 50 son 10, bueno, 10, no sé si podremos llegar, espero que algunos sí. Es posible nombrar un nuevo líder, como pone, mientras la interfaz de usuario está abierta. Bien, no podrás abandonar tu grupo esta vez que estés dentro, y una vez que un miembro del grupo es derrotado, no puede ser revivido hasta que se complete la ilusión. Ah, perfecto. Te matan en el 1, si los otros dos compañeros matan al 1, en el 2 vas a revivir. Bien. Si es derrotado como un todo, la fiesta será transportada al altar donde puedes invocar nuevamente, ¿vale? Y se requerirá 50 para la siguiente y 10 energías para iniciar. Si un jefe es derrotado mientras tiene menos de un miembro vivo en el grupo, todos los miembros del grupo serán revividos y la vida, bien, restaurada. Si el grupo es derrotado, pues el líder del grupo puede usar un fragmento de pesadilla para revivir instantáneamente y volver a intentar la ola en la que estás. De lo contrario, pues ponen la fiesta, ¿no? Bueno, pues en este caso donde estéis, ¿no? En la primera ilusión, de una a la décima, revivirá por completo y volverá a la pantalla de selección de etapa. Vale. No se puede acceder a los campamentos, las criadas mayordomos, el mapa mundial, la interfaz de usuario de la misión y el minimapa, ¿vale? Puedes salir a través del menú o menú del anillo y experiencia de combate y de skill no se pueden obtener, ¿vale? O sea, no se aplican los efectos de aumento de cantidad de caída, aumento de la tasa. Perfecto, pues ahí lo tenéis. Una de las cositas que antes de este mantenimiento ya nos han publicado y ya sabemos que se viene el altar de sangre con ese 10 niveles de bosses. Como si fuera altar de sangre, es como si fuera ataque de los zombies en los juegos de siempre. Ataque 10 oleadas con último jefe y con esas recompensas que, bueno, pues muy bien, habrá que probarlo. Ya es podemos decir, un PvE de colaboración total, ¿no? Con 3 y que seguro muchos de los amigos seguramente se juntarán 3 y lo tendremos ya en esta próxima actualización. Comentadme qué os parece esta nueva. De momento no se ha publicado ninguna otra noticia. Esperemos que nos vengan alguna otra cosa. Pero bueno, es un añadido, ¿no? Es un añadido. Que esto, bueno, pues, oye, contenido que nos viene. Todavía nos falta muchísimo contenido. Estamos esperando muchísimos personajes que nos faltan. Contenido con ítems en muchísimas zonas. Las capras. En diferentes zonas que podréis estar nombrando muchísimas piedras de profesión, muchísimas cosas que nos faltan y que estamos deseando. Bueno, llegan, no digo de la zona porque todos lo sabéis, ¿no? Y bueno, muchos esperando a la Valkyria, a la Kunoichi, bueno, personajes que van saliendo, que tendrán de que salir y que espero que en este mes y medio vengan. Bueno, comentadme qué os parece. Si tenéis ganas de hacerlo, yo tengo ganas, a ver cómo está. A lo mejor solo alcanzo el nivel 1, pero está claro que hay que tener cargadito en este altar de sangre de energía. Lo bueno es tener los 3 que van a entrar energía, tener cargadito energía y bueno, vamos tirando esa energía requerida para ir pasando pantalla a pantalla. Y nada más las recompensas, nada más las recompensas. Está claro, vamos a ver el nivel. Pero de 3 está claro que tendrá que haber un tanque, uno que vaya regenerando vida y otro mejor a distancia, ¿no? Quizá, no sé, ya cada uno como pueda jugar o como no le quede más remedio según el personaje que puedas tener más leveado y en mejores condiciones y el que más te guste, ¿no? Pero bueno, ya hay que trabajar en equipo de 3 y me gusta. Tengo ganas de probarla y de hacer algún gameplay, aunque sea medio manco, y me hace ilusión que metan contenido y en esto es trabajar en equipo, estoy un poco mirando, hombre, los jefes son conocidos, lo que pasa que, bueno, nivel vamos a ver, ¿no? vamos a ver un poquitito. Bueno, algunos de los de aquí ni los conozco, no los he jugado nunca. El comandante Basilisco no lo he matado nunca. El Creator y el Leinenten, tampoco, no lo conozco. Y las recompensas muy golosas, ¿no? Quinta ilusión, sexta, es que daros cuenta que por llegar a 4 pantallas, 4 boss, primera, segunda... ya llegas por 3, no sé lo que se podrá tardar y cuántos monstruos te vendrán, cuántos, no lo sé, pero habrá que echar un recuento más o menos de cuánto se tarda en cada pantalla
y el boss a ver qué nivel, ¿no? Si es el mismo nivel de los pergaminos diarios, no creo, será más, lógicamente, al ser, supongo que a lo mejor como los violetas, grado 2, grado 1, que puedas tardar entre 20 y 30 minutos, no lo sé. No lo sé, esperemos que, supongo que, está claro que la dificultad va a subir, pero imaginaros llegar a quinta, sexta, ni tan mal, ¿eh? Octava, bueno, novena, es que decir que te pueden caer una décima, y claro, aquí pone lo que te puede caer, ¿no? Consejo va al 35, consejo va al 45, consejo va al 60. Te puede caer, os recuerdo lo que pone, ¿no? No ha caído todo esto, no, no. Tendrás la oportunidad de obtener algunas de las siguientes recompensas. Es importante tenerlo claro, ¿no? Porque a lo mejor te haces todo y luego al final te cae lo mínimo, ¿no? Al final te haces todo y dices, joder, quiero buscar el de 45, el de 60, y a lo mejor te cae el de 35, ¿no? Pero bueno, cargadito de energía y con trabajo en equipo. Modo está altar de sangre para trabajo en equipo de 3, ¿eh? Que va a ser un hueso duro. Pero bueno, un reto nuevo, un reto nuevo. Y una manera de, bueno, de hacer otra cosa en el juego. ¿Será que no hay cosas? Mando un saludito, caja de comentarios, opinar, a ver qué os parece, que si tenéis ganas de probarlo y bueno, lo que siempre pedimos, tarde más, tarde menos, que metan contenido con mayor frecuencia, pero bueno, si es cada 2 semanas, cada mes, a ver, por lo menos hay que resignarse y esperar, seguir ahí jugueteando y trabajando. Un saludito, os espero en el siguiente vídeo. Gracias, adiós aventureros.